Bueno, listo. Superamos anatomía, revisamos el punto clave que significa para mí un poquito, 15 a 20 islotes de glándula mamaria, repartidos, distribuidos, pero todo lo que significa y toda la connotación que va a tener la posibilidad de cambios tristemente cancerígenos en esas glándulas. Y ya también sabemos las partes, sabemos los cambios, sé qué, cómo y por qué, que debo actuar. Oiga, conciencia en eso. Yo lo digo a veces de manera ahí como chistosa, pero es que esto es serio. Es serio. Recuerden que cuando hablamos de cáncer es algo fundamental el tiempo. A mayor detección temprana hay más posibilidades de... Y se los digo por experiencia propia. Tristemente las personas que más he querido en mi vida, y yo he sido el que las he acompañado desde la enfermedad hasta sus últimos, he sido como el enfermero de ellas. Es triste ver eso, el desenlace de eso. Entonces, no sabemos qué vaya a suceder, pero por lo menos tengamos la parte ética de tener y de actuar a tiempo y de ser unos buenos revisores. ¿Listo? Inervación. Con la inervación hago lo mismo que con la irrigación. Recojo. Y con la inervación, pues, ¿qué más podía esperar? Todo lo que ya tengo. Entonces, recojamos nervios que ya sabemos. Por aquí vienen unos amiguitos. Reflejo cervical C4. Entonces, para inervación sensitiva de mama, oiga, voy a llevar sensitivo, pero hacíamos la reflexión. ¿Será que solamente es sensitivo? Aunque la mama y las glándulas es una historia un poco diferente. Aunque llega un estímulo, acá no es como las glándulas salivales, ¿cierto? O hay un principio autónomo de funcionamiento, pero acuérdense que la producción va más de la mano, es por el estímulo, por la producción de hormonas, como la producción de leche, prolactina. Entonces, claro, el estímulo que hace el bebé sobre la glándula mamaria hace que haya una producción de prolactina que a su vez favorece la... ¿Listo? Pero aquí también voy enviando un estímulo sensitivo que viene por los nervios, pero un nervio que ya viene de una raíz nerviosa que viene de un nervio espinal que ya sé qué trae y qué lleva. ¿Sí? Entonces, no nos dediquemos solamente en el nervio, no, hago una historia completa. Entonces, comienzo por estos amiguitos. Inervación sensitiva de la mama, supraclaviculares. Y una historia que será de supraclaviculares mediales y supraclaviculares intermedios. Los laterales no, porque son más a la región deltoidea. Uno. Segundo, ¿qué esperaba? Una mama que esté sobre la región pectoral. Pues, ¿qué más puedo esperar? Que los nervios que abordan los músculos pectorales medio y minor tengan algún protagonismo en su inervación. Entonces, debo hablar seguramente de nervio pectoral lateral y esto que va a ser nervio pectoral medial. Llevan de los dos, él entrega motor a los músculos, pero es que él, naciendo un nervio espinal, lleva sensitivo, lleva motor y lleva simpático. Y sí, espero que eso le dé. La proyección de esta musculatura y sus inserciones y también las relaciones que tiene la cola axilar o cola de Spencer como grupo, como islote de la glándula mamaria y su proyección hacia la región superolateral o externa de la región pectoral lo lleva también a tener una contribución de ese jovencito que viene. Inervaciones sensitivas de nervio pectoral lateral o respiratorio de Charles Bell. Y los últimos que voy a necesitar, quiero acordarme. Bueno, ¿qué dijo? Ah, qué pena. Nervio torácico largo. Es que, ¿qué haría yo sin ustedes? Gracias por corregirme. Perdón, nervio inspiratorio de Charles Bell o nervio torácico largo. Gracias. Todas las burradas que diga mejor. Lo último que necesito para esa historia es estas cositas que estoy viendo ahí. Oiga, una imagen más geográfica, más amplia de lo que vamos a hacer, porque ese ejercicio lo vamos a hacer cuando lleguemos a abdomen. Pero desde ahora voy viendo para qué necesitaba los ramos perforantes anteriores y los ramos perforantes laterales, hematomas. La única diferencia es que si voy a empezar desde aquí, seguramente comenzaré con T2. Y si uno cuenta, otra referencia que nunca se les olvide, el dermatoma de aquí es T10. De ahí cuento hacia arriba y de aquí cuento hacia abajo. T11, T12, abdomen haremos ese recorrido. Pero si comienzo en la parte anterior, así que comienzo con T1. Son las raíces perforales de los nervios. El trabajo o la clase, no sé qué hicieron, mi neuro, pero se hablaron de dermatomas, esa es la explicación de ellos.
no aparecen ahí mágicamente, sino que tienen una explicación propia de los nervios y sus distribuciones. Entonces voy pensando en estos amiguitos, los ramos perforantes laterales de los nervios espinales. Y no serán, o intercostales, y no será la raíz posterior, sino la raíz anterior. Y si pienso en el ramo perforante anterior, no será la raíz medial, sino la raíz lateral. Esta es la inervación sensitiva de esa región. Obviamente, sigo en el mismo principio de ayer. De toda esa historia, voy pensando en los nervios que van específicamente entre la tercera y la séptima costilla. La historia no son todos, son solamente los que están ahí, en esa región. ¿Cierto? No más. Linfáticos. ¿Hicimos drenaje venoso ayer? Sí. ¿Sí lo hicimos? No me acuerdo. Linfático ya estuvo listo. ¿El drenaje venoso lo hablamos? Sí, también lo hablamos. ¿Cierto? Decíamos que el drenaje venoso del tórax, perdón, de la glándula mamaria tenía grandes similitudes, es el mismo a nivel de tórax. Solamente voy a utilizar lo mismo, mi referencia entre tercer a séptimo costilla, teniendo como base la misma historia del tórax. Lo voy a distribuir hacia anterior, vía de mamaria interna, ¿cierto? Ojo, no se me puede olvidar cómo parte del drenaje venoso por estas venas intercostales, llámense posteriores o antero superior o antero inferior o supracostal, si lo mando hacia anterior, toma mamaria interna, se va hacia el tronco venoso brachiocefálico, pero también puede tomar la vía epigástrica, puede tomar el sistema torácico epigástrico, o se puede ir hacia posterior y lo mando hacia silosomiasis. La misma historia del tórax la tomo para glándulas mamarias. Listo. Salimos. Bueno, a ver, sacamos este problemita. Esta historia tiene muchas cosas. Donde yo la conocí, de pronto quedé con la misma cara que ustedes van a quedar hoy cuando den eso. Donde yo lo conocí. A mí me lo explicaron con una complejidad. Y yo decía, oye, ¿yo para qué? Si yo no me paso, después entendí por qué me lo decían. ¿Cierto? Pero voy a dársela de otra manera. Voy a darle de la manera más sencilla y entendible posible esto. Y lo necesitan, sí. No que ustedes vayan a ser cirujanos de tórax, algunos serán cirujanos de tórax, bueno, allá en su anatomía, en R1, les recordarán y le darán todo el contingente que necesitan. Pero un conocimiento en general para todos, pensando en que la anatomía y las complicaciones y los traumas o los tumores que sucedan a nivel de tórax, me van a referenciar un mediastino. En descripciones anatómicas, infecciosas, inflamatorias, hablarán de mediastino. Entonces, hablemos y entendamos qué es eso. Entonces, parto de un principio. Lo que nos queda faltando de las regiones laterales, se los pago en pulmón. Que ya casi no me queda nada, sino hablar del pulmón en su anatomía, sus envolturas y otras cositas. Eso lo voy a hacer en pulmón. Quiero concentrarme ahorita, porque ya mañana o pasado mañana tengo que hablar de este mito y de todas las estructuras que están ahí. Quiero concentrarme en una cavidad que se encuentra en el centro del tórax. Y esa cavidad en el centro del tórax, que ya la hemos hablado, se llama el mediastino. Teniendo como base eso, y teniendo esta figura también como referencia, que aunque parezca fea, dice mucho, puedo empezar referenciando algo. Si es un espacio en el centro del tórax, hay dos paredes que nunca me van a faltar, que siempre van a ser mi referencia, que siempre van a ser mi compañía en la historia del mediastino. Van a ser las paredes mediales de los pulmones. Esas paredes mediales de los pulmones, para mí, como mediastino, serán mis paredes laterales. Y una coincidencia, esa pared medial que mira hacia el mediastino, que es pulmonar, pero que también hago referencia a la envoltura que tiene el pulmón, será pleura. Por eso en cualquier descripción anatómica, siempre que hablo de las paredes laterales del mediastino, me dicen que es pleura mediastínica, o que es la cara medial de los pulmones. Pero, aunque no puedo todavía hablar de pulmones, necesito entrarme ahí. ¿Qué tiene la cara medial de un pulmón? Porque cuando yo digo cara medial de un pulmón, eso no es un juego. Ahí hay muchas cosas complejas que necesito revisar. ¿Qué es para mí la cara medial de un pulmón?
Miremos una cara medial de cualquier pulmón. Aquí tengo uno. Ese. Puede ser pulmón derecho o pulmón izquierdo. Después revisamos ese contexto. Para mí esto es un pulmón derecho. Es un pulmón derecho. Ahora, ¿qué tiene este pulmón? Miren, la cara medial o mediastínica. Oiga, empezamos a tratar un tema en nuestros órganos. Y es que los órganos tienen unos huecos. Y esos huecos que tienen los órganos es por donde entra el paquete vasculonervioso y o estructuras anexas. Cuando hablo de estructuras anexas es dependiendo de la función que él tenga. En este caso, para el pulmón, voy a encontrar un hueco y a ese hueco le voy a decir ilio. Ilio con H. De ahora en adelante, en todos nuestros órganos le vamos a poner un ilio. Que también lo vamos a poder hacer con parótida, pero realmente no tiene mayor implicación ese cuento, pero ahora sí. Entonces, un ilio. El apellido debe ser, pues a quien pertenezca, en este caso, ilio pulmonar. Y para mí, un ilio pulmonar se encuentra en la cara medial del pulmón. Para mí, la cara medial del pulmón es el ilio pulmonar. ¿Qué tiene un ilio pulmonar? Esos serán bronquios principales. Puede ser derecho o izquierdo dependiendo de qué lado esté. En este caso será bronquio principal derecho. Algo que vamos a entender en corazón y que también hablaremos en pulmón. Tradicionalmente, en las descripciones que hemos hecho ahorita, cuando veo rojito, digo que es arteria. Y cuando veo azulito, digo que es vena. ¿No? Aquí vamos a hacer un cambio. Es la única parte en el organismo, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, donde la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada y las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Entonces, ojo con esta descripción que es a la inversa. Arteria pulmonar derecha y venas pulmonares derechas. También hago la referencia con lo izquierdo. ¿Qué más espero encontrar? Eso que está ahí. Arterias bronquiales con venas bronquiales, que serán derechas o serán izquierdas. Y voy a encontrar, algo necesario ahí, los plexos que acompañan a las arterias o las venas, plexos simpáticos, nerviosos. Cuando pienso en arteria bronquial, también voy a encontrar un plexo bronquial. Y aunque no lo hemos visto, yo les conté una historia de tórax. Cuando yo estaba hablando de tórax y hablaba de los nervios simpáticos del tórax, formamos algo con los simpáticos que tenía que ver con la tráquea, con la carina y con los pulmones. ¿Recuerdan qué? Plexo, y le decíamos plexo pulmonar. Aunque la figura no es explícita, a mí, para una cara medial del pulmón, le voy a enviar fibras nerviosas del plexo pulmonar. Nos falta hablar de un pulmón, lo haremos. Y lo último, hacer esto. Ganglios linfáticos. Y esos ganglios linfáticos, les voy a decir que son broncopulmonares. Están a la entrada del hilo. Eso para mí significa cara medial de un pulmón en cuanto a esa anatomía de hueco de estructuras que pasa. La cara medial de un pulmón también me dice que va a tener algunos relieves anatómicos propios de estructuras que yo como pulmón, siendo blando, estructuras que se recuestan en mí y me dejan una huella. Si esto es el pulmón derecho, esto tiene que ser el callado del ácido. Esto tiene que ser vena cava superior, eso es vena cava inferior, área del timo. No me voy a concentrar en eso vamos a ver después. Quiero exponerles un ejemplo de los relieves que se ven. Hasta ahora quiero, como importancia clínica, cuando hablo de mediastino y de eso que significa para mí como mediastino, mi pared lateral, que es la pared medial del pulmón, ¿qué hay? ¿Estamos? Estas huellas no me importan. Esto lo revisaremos después, no es tan importante, esto sí. Y otra cosa más. La figura me lo trata de mostrar, pero actitud mental positiva. A ver cómo nos va con esto. Yo sé que un pulmón tiene una envoltura que se llama pleura. No tengo una bolsa, pero bueno. Imaginemos que mi puño, a ver si me sale. Nunca no me entiendo. Tengo un puño. Pensé, o cualquier cosa, una papa, una empanada. La empanada es el pulmón. Apenas esa comparación. Si voy pensando en algo. Si voy pensando en que una empanada o mi mano es el pulmón y que lo voy a meter en una bolsa que va haciendo la pleura, siempre debo tener en cuenta algo, y eso es fundamental cuando hagan los envolvimientos.
Para mí, la envoltura que tiene un pulmón debe tener un punto de partida y de llegada. Si yo decido como pleura envolver al pulmón, debo encontrar un punto común como pleura donde inicio y donde termino al hacer la envoltura del pulmón. No sé si me voy haciendo entender. Entonces, si yo veo esta figura y estoy revisando esto que está aquí, y estoy viendo eso que está ahí, puedo entender de que ese debe ser el inicio y la terminación de la pleura. Llámese pleura parietal o llámese pleura visceral. O sea que cuando yo como pleura decido envolver el pulmón, comienzo en la cara medial, doy la vuelta hacia posterior, hacia anterior, superior e inferior, comienzo en la cara medial y termino en la cara medial. Eso que estoy viendo ahí es el encuentro de las pleuras. ¿Sí? Ahora, ya partiendo de ese principio me dice, el encuentro de las pleuras parietales y viscerales en la cara medial del pulmón hace de que ellas, cuando se encuentran, deben cumplir dos funciones. Primero, al encontrarse forman un ligamento. Como punto, yo me encuentro y al encontrarlos, bueno, sí, listo, ¿qué hago? Hacen y forman un ligamento. Se llama ligamento pulmonar o ligamento triangular. Se conoce como ese nombre. Pero el ligamento triangular no es solamente el encuentro de ellas, no es solamente la fibrosis por ese encuentro de dos láminas, sino que al ser yo el ligamento pulmonar, decido subir. Y al subir, hago esto. Un abrazamiento. El conjunto de estas estructuras que acabamos de revisar se llama pedículo pulmonar. O sea que un hilio pulmonar está atravesado por un pedículo pulmonar, que es el conjunto de todas esas cosas que hemos hablado. Función del ligamento triangular o pulmonar: abrazar, asegurar al pedículo pulmonar. Sí, yo también quiero, yo como estructuras que estoy transitando y que voy entrando, no quiero estar dispersa, quiero estar bien envueltica, quiero estar en un conjunto para poder ingresar al órgano. Eso está también en todos los órganos. Pero esto, por lo menos para mí, ya es cara medial. ¿Estamos de acuerdo? No problema. Porque a veces la cara medial, sí, cara medial, no. Cara medial o mediastínica es bastante, es complejo. ¿Listo? ¿Sale? Bueno, ahora sí puedo hablar. Bueno, entonces listo. Me dicen, bueno, tiene esa cavidad central, ya tiene las paredes laterales. ¿Cuál es su pared anterior? Voy a encontrar mi pared anterior, tiene que ser esternón y los 7 primeras costillas, que seguramente serán 7 primeros cartílagos costales. Pared superior, el hueco. Entonces mi pared superior deberá ser orificio torácico superior. Pared inferior. Tengo 2 paredes inferiores. Bueno, tengo una. Lo que pasa es que esa una se transforma. ¿Por qué se transforma? Porque si yo hablo de diafragma, sí, seguramente diafragma va muy de la mano con la parte horizontal del diafragma, la parte superior, pero el diafragma también tiene unos pilares. Entonces, la pared inferior, que es diafragmática, debo también tener en cuenta que no solamente es la porción horizontal, sino la porción de los pilares, porque lo vamos a utilizar. Pero es diafragmático. Listo, pared posterior. Verde. T1, algunos libros. Tengo un problema. Aunque el OTS hacia atrás, la primera costilla se articula en T1 por la angulación, 170 grados, y por llevar a este manubrio del esternón en una línea horizontal hacia atrás, algunos libros le dicen a uno que el límite posterior comienza en T1 a T12. Otros dicen no, yo trazo la línea horizontal, entonces comienzo en T2 a T12. Si lee, ese es el problema, por eso no hay pelea. Lo puedo comenzar de T1 a T12 o de T2 a T12. Es más, tengo otro problema por si acaso cuando lea. Si yo tomo como límite inferior al diafragma, se me ocurre algo. Yo, Humberto, no llevaría el límite posterior a T12, porque el límite posterior, si tengo relaciones con diafragma, el pilar comienza en L1. Yo lo tomaría desde T1 a L1, de T1 a L1 o T2 a L1. Pero es una reflexión que yo hago. En los libros ustedes van a encontrar vértebras torácicas. Sí, también, T1 a T2 está perfecto.
Pero si lo tomo un poquito más como de lógica, debería llevarlo hasta L1. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Problemas con el mediastino. Profe, Señor. ¿sería también hasta donde queda el vértice de la apófisis y... Ah, sí, claro, cuando tomo esternón y los 7 primeros cartílagos costales, hago referencia a todas las partes del esternón, incluyendo manubrio, incluyendo cuerpo, esterneras y las hipotas. ¿Sí? Ahí tenemos los fascículos esternales del diafragma. ¿Cierto? Tengo todo el mediastino, pero me dicen, uy, no, mucho, muy grande. Acuérdense, en esto y en cirugía, entre más grande sea el área, es más chicharrón. Entre más la divida, es más fácil. Entonces me dicen, no, este espacio como mediastino es muy grande, divídalo. Vamos a dividirlo. Entonces, ¿qué me dicen? No, necesito un mediastino anterior y necesito un mediastino posterior. A este mediastino pártalo. Ahora, si usted va a partir al mediastino, porque todo esto que está aquí sería mediastino, y necesita partirlo, busque un punto congruente, equitativo, bueno, no equitativo, porque equitativo es que sea igual. Busque un punto congruente, o sea que pueda compartir, para hacer la partición de este mediastino en un mediastino anterior y en un mediastino posterior. ¿Qué escoge? Esto. Entonces, la pared, hoy un trabalenguas, la pared en común que quiero buscar es la pared que sea anterior para el mediastino anterior la pared anterior para el mediastino posterior y la pared posterior para el mediastino anterior. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se perdieron? La pared que quiero buscar en común tiene que ser la pared anterior del mediastino posterior y que a su vez represente la pared posterior del mediastino anterior. Esa es la pared común que quiero buscar. ¿Quién es? Tráquea, carina, bronquios principales derechos e izquierdos, pericardio, exófago, cara anterior del exófago, aunque no lo voy a poner porque simplemente es una delimitación, pero voy buscando toda la estructura. Pero sí necesito a alguien, los ligamentos pulmonares o triangulares. Eso va a ser esa pared en común. Los libros siempre le dicen a uno solamente tráquea y bronquios principales derechos e izquierdos. Yo le pongo más. Ligamentos triangulares o pulmonares y pericardio. Pericardio, la envoltura del corazón. ¿Listo? Esa es la pared en común. Entonces, si voy a hablar de mediastino posterior, ya tengo la pared anterior del mediastino posterior. La pared anterior del mediastino posterior deberá ser tráquea, bronquios principales derechos e izquierdos, ligamento pulmonar y pericardio. ¿Listo? Pared superior del mediastino posterior. OTS. Paredes laterales. Las pleuras, no me cambian las pleuras mediastínicas. Eso es cara medial del pulmón con el hilio y también con ligamento. Pues otra vez aparece el ligamento triangular. Ahora, el problema es la cara posterior. E incluso la cara inferior. ¿Por qué? Si yo miro la cara posterior, debo tomar la relación que va desde el T2 hasta el E1 por la terminación de los pilares del diafragma. Esa debe ser mi problema, la pared posterior. ¿Qué pasa con la pared inferior? ¿Qué pasa si tomo mi pared inferior? ¿Qué encuentro? Va a ser la terminación o va a ser también la región de los pilares. Para la pared posterior y para la pared inferior debo tomar como referencia ese músculo diafragma y su terminación. ¿En qué sentido? Pared posterior T12 a L1 y mi pared inferior tiene que ser esa llegada, ese inicio de los pilares del diafragma. La pared inferior del mediastino posterior es la transición que hay entre T2 y L1, entendiendo que es vértebras versus inicio de los pilares del diafragma. ¿Sí o no? Listo. Está hecho. No problema. Cierro estrés. Mediastino anterior. Dicen que son 6 paredes. Pared superior. Orificio torácico superior.
Paredes laterales, pleura mediastínica, cara medial de los pulmones. Pared inferior, diafragma. Pared anterior, esternón conociendo los cartílagos costales. Y la pared posterior, que es la misma pared anterior del mediastino. ¿Listo? Está hecho. ¿Sí o no? Ahí lo tengo. Ah, pero hacemos. Este es un cuento, esto es una ociosidad. No, mentira, no es una ociosidad. Es una manera muy necesaria, pedagógica, de revisar esos espacios. ¿Listo? Ahora, tengo un problema. Me dicen, oiga, ¿ya tiene mediastino anterior? Y ya tiene mediastino posterior. El mediastino posterior está bien, pero el mediastino anterior está muy grande, divídalo. Entonces tengo que dividir el mediastino anterior. Vamos a ver qué hacemos entonces. ¿Cuál es el problema? Este señor. A mí los libros me están diciendo algo que ya les voy a contar. Si este mediastino anterior es muy grande, voy a dividirlo. ¿Cómo lo divido? Voy a trazar una línea superior para hacer que este mediastino anterior tenga una porción superior y una porción inferior. ¿Cuál es mi límite o cuál es mi línea? T4. T4. Ángulo de Lois. Bronquios principales derechos e izquierdos. Karina. Entonces voy a hacer lo siguiente. El mediastino anterior voy a trazar una línea horizontal. ¿Dónde está la figura? Una línea horizontal que vaya desde el ángulo de Lois y que se proyecte hacia T4, T5. De esa manera encuentro un mediastino anterior con una porción superior y con una porción inferior. No voy a hacer tan el ejercicio porque ya lo acabo de hacer, pero como necesito hacer esta partición, por lo menos si quiero ponerle un piso a la porción superior del mediastino anterior. ¿Cuál es el piso? La línea divisoria que trazo desde el ángulo de Lois hasta T4. Quiero ponerle una pared superior a la porción superior del mediastino anterior. ¿Quién es? OTS. El resto, igual. Ahora, si tengo mediastino inferior, quiero ponerle un techo a la porción inferior del mediastino anterior. ¿Quién es? La línea divisoria que trazo del ángulo de Lois hasta el E4. Y si le pongo un piso, diafragma. Lo demás, igual. Entonces ya tengo dos porciones del mediastino anterior, una porción superior y una porción inferior. ¿Por qué? Porque los libros me dicen que el corazón se encuentra en la porción inferior del mediastino anterior. Simplemente por eso, por esa lógica de buscarle posiciones a las cosas. Tengo otro problema. Doctor, la porción superior del mediastino anterior está muy grande, divídala. Porque está muy grande, no le sirve, divídala. Entonces, ¿qué tengo el problema con esta porción superior del mediastino anterior? Tranquilo que ya no hay más líneas raras, excepto en la inferior. Aquí lo que voy a hacer algo. ¿Quién tiene la culpa? Siempre hay un culpable. La culpa es el timo. La culpa es el timo. A pesar de que yo estoy sobre la región supracárdica, sobre la base del corazón, sentado en la base del corazón y hacia atrás recostado en los grandes vasos, es una relación que debo diferenciar. La porción superior del mediastino anterior tiene dos planos. Un plano que es anterior, que es tímico, y un plano que es posterior, que es grandes vasos. Y ya también sé, pues yo se los he contado, que tengo cuando pienso en la región de los grandes vasos cardíacos. La historia no es horizontal, la historia es oblicua. Y es oblicua y superficial, entre comillas, por la emergencia de los vasos, no por el ingreso ni como yo la voy a encontrar. La historia es oblicua de izquierda hacia derecha, de anterior hacia posterior, de superficial a profundo. Y comienzo con arteria pulmonar. Después sigo con arteria aorta y después sigo con vena cava superior. Eso es. La región supracárdica, base del corazón de los grandes vasos, está haciendo referencia a la porción superior del mediastino anterior y en dos planos,
El anterior, que es tímico, y el posterior, que es grandes vasos del corazón. Lo que entra o sale. ¿Estamos de acuerdo, sí? No problema. ¿Listo? Tercer problema. ¿Qué me quedó? La porción inferior del mediastino anterior. Y hay algunos autores que dicen que el corazón se encuentra en el mediastino medio. ¿Dónde está el mediastino medio? Bueno, miremos a ver, la culpa es de Moore. Moore y otros dos más, de lo que yo he leído. Dicen, el corazón se encuentra en el mediastino medio. Esto todo el mundo dice que el corazón está en esa porción inferior del mediastino anterior. Pero si hay algún autor que diga que está en el mediastino medio, tengo que hacer un ejercicio lógico. Y es, si eso es así, su mediastino inferior, la porción inferior del mediastino anterior es muy grande, dividida en tres. Hagamos el ejercicio. ¿Qué me dice según la figura? Si voy a partir a la porción inferior del mediastino anterior, tengo que buscar tres partes. Una porción que va a ser anterior, una porción que va a ser media y una porción que va a ser posterior, para poder encontrar esa referencia que se encuentra en el mediastino medio, que sería más bien entonces, ese mediastino medio tiene que ser la porción media de la parte inferior del mediastino anterior. ¿Sí o no? Sí, sí, no hay más. Entonces, ¿cómo comienzo? Porción anterior va a estar delimitada por esternón y pericardio. Por favor, pericardio fibroso. De una vez le vamos a poner un nombre a las cosas. A mí pericardio no me sirve. Pericardio fibroso. Después sabrán por qué. La porción media va a estar dado entonces entre corazón y pericardio fibroso, porque es que es una envoltura que es alrededor. Porción anterior, esternón pericardio. Porción media, corazón y pericardio. ¿Qué me quedaría? Pues la porción posterior. Y esa porción posterior, pues no encuentro más nada. ¿Van a ser qué? Pericardio. Debo tener pericardio, nuevamente. ¿Y qué le pongo hacia atrás? Porque por esta relación que tengo aquí, cuando pienso en pericardio y me voy hacia atrás, ya voy pensando en tráquea, bronquios principales derechos e izquierdos, ligamento triangular. Y el pericardio está besando a una estructura que va a ser el esófago. Hemos presentado mediastino. Eso es mi mediastino. Así debo referenciar. ¿Listo? No, pero relajado, cero estrés. Hoy es miércoles. Bueno, problemas. Cada una de estas porciones de mediastino tiene un contenido. Y nuestro recorrido va a ser entender qué hay en cada región. Entonces voy a comenzar con el mediastino posterior. Y si pienso en mediastino posterior, como que aquí está la historia, ¿no? ¿Quién es el rey del mediastino posterior? Hay más cosas, pero vamos a empezar por ahí. Entonces, si hablo de mediastino posterior, su contenido, empiezo por exófago. Problemas con el exófago. Bueno, actitud mental positiva. Exófago teníamos exófago cervical, esófago torácico, esófago abdominal. Voy a hacer un recorderis de exófago. Ahora, del exófago decíamos toda su longitud, que en promedio, me decían que era 25 a 30 centímetros, de los cuales cervicales, 5, torácicos, 16 a 20, pasaje por el músculo diafragma, 1 o 2, abdominales, 3 a 4. ¿Sí o no? Hicimos ese ejercicio. ¿Qué otra cosa revisábamos del exófago? Me decían, es que necesita entender, por favor, que el exófago tiene constricciones. La primera constricción, en su origen, por dos cosas. Por el cambio de las fibras inferiores, de las fibras inferiores y superiores, pero más las inferiores, del constrictor inferior faríngeo. ¿Se acuerdan? Ahí se originaba y a la vez era su constricción. Pero también la presencia de eso que estaba ahí, que era un medio de fijación, pero que también significaba constricción. Ligamento cricoexofágico. ¿Sí o no? Sí. Segunda constricción, aorta, callado de la aorta. Tercera constricción, bronquio principal izquierdo. Cuarta constricción, que es esfínter exofágico inferior, que es el paso a través del diafragma, toraco abdominal.
Pero ¿sabe qué, doctor? No se contente con eso. Tiene que conocer las distancias desde la cavidad oral de cada uno de estos esfínteres. Si yo ingreso desde la cavidad oral al esfínter exofágico superior, 15 centímetros. Desde la cavidad oral hasta el callado de la aorta, 22.5 centímetros. Desde la cavidad oral hasta la constricción esofágica por el bronquio principal izquierdo son 27.5 centímetros en promedio, y desde la cavidad oral hasta el paso por el diafragma, esfínter esofágico inferior, son 40 centímetros. Eso no se le puede olvidar. Tiene que conocerlo, tiene que acordarse, lo va a utilizar después, sí, en algunas patologías. Listo, muy bien. Obviamente habría que hablar también de la parte débil del exófago, también la sé, que es el triángulo de Killian. Y los que han leído por ahí les hablan de un divertículo de Zenker. El divertículo son las herniaciones, los divertículos es una pared herniable. Si es un punto débil, la pared puede protruir. El apéndice, ¿se han visto un apéndice en una película, en dibujos? El apéndice es una sobresaliente que tiene el ciego. Eso se considera un divertículo. O sea, es una proyección de una pared. Si tengo un punto débil, puedo encontrar una proyección en la pared con un punto herniable. Es como una elevación que hace, una protrusión que hace. Eso se llama un divertículo. Y le dicen de Zenker. Eso es fisiopato, pero por si acaso, cuando se los abren, acuérdense, es en el triángulo de Killian. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, avanzo. Ay, me falta una cosa. ¿Qué hay entre la constricción a nivel de bronquio principal izquierdo y la constricción esofágica? Una dilatación, acuérdense, la ampolla epifrénica. Ampolla epifrénica. Porque se forma la ampolla, creo que lo habíamos hablado. Es que como tengo tantas, acuérdense que esto es un tubo, y es un tubo muscular, y es un tubo que se está contrayendo y relajando durante toda la vida. Entonces es parte de una, digámosle, biofísica. Si yo tengo unas constricciones y tengo unos movimientos, 2 constricciones, 4 constricciones, pero me voy a situar en estas 2. Y estas constricciones, siendo más efectiva y más dura la de acá abajo, de un tubo que se está dilatando y contrayendo, las paredes deberán cambiar. Entonces, si yo tengo por aquí un pacientico, póngalo de 10 años que estoy disecando, y uno de 60, seguramente la ampolla epifrénica es algo que se va ganando en el transcurso de la vida. Es algo que va sucediendo por esos cambios que sufre la pared en la medida en que toda esa acción de constricción y dilatación está siendo sometida a presiones en un tubo que es muscular por 2 constricciones. ¿Me hago entender, cierto? Muy bien. Bueno, no problema. Listo, avancemos. Irrigación. No se me pierde. Fácil, pero en abdomen se complica. Pero vamos a verla toda. Recuerdo la cervical, no tiene problema. Arterias exofágicas superiores que nacían de la tiroidea inferior, no tiene problema. Sale, rico, sencillo. ¿Cuándo se me comienza a complicar? Cuando me hablan de la irrigación del exófago torácico, que seguramente no podrá ser una sola, porque son 16 a 20 centímetros, que es imposible que llegue una sola arteria. ¿Cuál es el problema de esta irrigación? Oiga, quiero buscar el lógico. Si tengo un exófago que hacia atrás se relaciona con vértebras, porque es un órgano prevertebral, y si yo pienso en las intercostales posteriores que van hacia el lado derecho, siendo la aorta izquierda, las intercostales posteriores deberán ser arterias que nacen en la cara lateral de la aorta, deberán pasar por línea media, prevertebrales y por delante el exófago para llegar hacia el lado derecho. Eso es lo que estoy viendo ahí. Entonces, cuando me hablan de la irrigación del exófago torácico, me van a hablar de unas arterias exofágicas medias, del exófago torácico, exofágicas medias. ¿De dónde pueden nacer las exofágicas medias? Pues de esta relación que tengo de estructuras que se encuentren a mí como exófago, unas por delante, otras por detrás y otras hacia la izquierda. ¿De dónde nacen las exofágicas medias para el esófago torácico?
como ramas directas de la aorta torácica, como ramas de las intercostales posteriores, y aquí tengo unas ramitas arteriales que van para los bronquios, pero el bronquio estando por delante del esófago, las ramas bronquiales que van a mí como bronquio también colaboran y dan ramitos para exófago. Las exofágicas medias nacen de la aorta torácica o abdominal, nacen de las intercostales posteriores y nacen de las arterias bronquiales. ¿Se entiende ese concepto? Sí, cierto. No problema. Bajo, exófago abdominal. Bueno, ahí tengo un problema. Recojo los que les conté ayer. Miren, irrigación del esófago a nivel abdominal. ¿Cuál es mi problema? Revisemos la historia. Tronco celíaco. No necesito hepática común. Necesito esta historia que va aquí, que aunque va para el vaso, va por detrás del estómago. Y necesito esta historia que está acá, que va a ser gástrica izquierda. Eso con respecto a tronco celíaco. Segunda parte de la historia que voy a necesitar, aunque no es tan protagonista, pero sí colabora. Las diafragmáticas inferiores, que aunque van para la cara inferior del diafragma, tengo un problema que yo se los conté ayer. Las diafragmáticas inferiores, cuando abordan la cara inferior, hacen anillos periexofágicos y pericavos, envuelven a los orificios, a las estructuras. Entonces deberá, por ende, si tengo una irrigación por un esófago inferior y tengo una relación de un tubo con el esófago pasando a través de, hay una relación cercana de poder brindar irrigación también al esófago. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Cuál es mi problema? Mi problema va a ser el siguiente. Si yo soy arteria gástrica izquierda, que voy a dar muchos ramos, pero no los voy a hablar todos, los voy a hablar acá cuando lleguemos a estómago, voy solamente a revisar algo que está haciendo la gástrica izquierda dentro de sus ramos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa región? Ayer. Tengo cardias, tuberosidad, y aquí estaba el ángulo cardiotuberositario o cardioesófago tuberositario. La gástrica izquierda da unos ramos cardioesófago tuberositarios anteriores. O sea que mi gástrica izquierda se va a encargar de la irrigación de la tuberosidad, de la región del cardias y del esófago por la cara anterior. Ah, pero tengo otro problema. Nombre de la arteria. Esplénica. La esplénica va con destino hacia el vaso, pero la esplénica me dice que está dando unos ramitos. Y esos ramitos, aunque no están muy explícitos aquí, van por detrás de la tuberosidad y llegan también a la región del cardias. De la arteria esplénica nace una arteria cardioesófago tuberositaria posterior. O sea que si esto es estómago, cardias y esófago, tengo la cardioesófago tuberositaria anterior de la gástrica izquierda y la cardioesófago tuberositaria posterior de la esplénica. Estoy haciendo un círculo arterial a través de tuberosidad, a través de cardias, pero voy pensando en la historia del esófago abdominal. ¿Sí o no? Sí. Listo. Ese es el cuento de la irrigación del esófago abdominal. Y acuérdense, le pongo también ramas de la esofágica inferior. De la diafragmática inferior o frénica inferior. Gracias, que se le dice usted. Le pongo también ramas de la diafragmática inferior o frénica inferior. Listo. Esa historia es muy linda. Problema, drenaje venoso. Eso sí se me complica. Vamos a ver. Lo sigo desde el principio. Si tengo drenaje venoso del esófago cervical, eso debe terminar en venas tibiales inferiores y eso termina en vena brachiocefálica derecha e izquierda. Si voy pensando en el drenaje venoso del esófago a nivel torácico, sean las que nazcan como arterias de la aorta, sean que nazcan arterias de las bronquiales, o sean arterias que nazcan de las intercostales posteriores, el retorno venoso, que es homónimo,
satélite y en reversa del exófago torácico, dependiendo de cualquiera de las venas, como imagen satélite, solamente tiene dos opciones para drenar. Del lado derecho, ácicos, y del lado izquierdo, dependiendo del nivel, hemiácicos, accesorios e incluso intercostal. Y me tocan las tres porque tienen tres diferentes vías. O sea que la sangre venosa sí terminará en ácicos, termina en cava, directamente a nivel derecho, a nivel izquierdo indirectamente por las uniones y las terminaciones y los drenajes y los afluentes que vemos en este drenaje venoso del tórax, incluyendo la posibilidad del drenaje venoso en vena intercostal suprema izquierda y su llegada en tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Aquí tengo problemas. Guay. Me devuelvo. Tengo un pequeño problemita en esto. Vuelvo a recordarles algo. Círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Acá tengo círculo arterial de la curvatura mayor del estómago. Listo. Si tengo esta figurita, esto que está aquí debe ser círculo venoso de la curvatura menor del estómago. Esto que está aquí, círculo venoso de la curvatura mayor del estómago. Esto que tengo aquí debe ser vena esplénica. Esto que tengo aquí es el sistema venoso cardioexófago tuberositario anterior. Y aunque en este no lo pinto, pero tenemos madurez anatómica, esto mismo que veo aquí adelante, me lo puedo imaginar por detrás, haciendo lo mismo. O sea que tengo un sistema cardioexófago tuberositario venoso anterior y uno posterior. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Bueno. Tengo este problemita también. Vamos a revisarlo de uno. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, no sé si lo revisaron. Voy a devolverlo. No debería, pero lo voy a hacer. Esto fue la historia de ayer. Ayer yo les conté una historia. Si yo necesito buscar mi drenaje venoso abdominal, tengo por lógica que pensar que todo tiene que caer en la mamá, en el afluente principal, en lo que debe llevar la sangre al ventrículo derecho, que debe ser vena cava inferior. Pero resulta que las cosas no se dan siempre así, y siempre hay alguien que lleva la contraria. Y a nivel abdominal, alguien que lleva la contraria se llama vena porta. La vena porta no desemboca en vena cava inferior. La vena porta me dice que desemboca directamente en hígado. Este esquema que tengo aquí es un esquema muy general de lo que estoy y necesito hablar, que es porta. ¿Por qué la vena porta se comporta de esa manera? Miren lo que tengo aquí. Si reconocemos estructuras, muy fácil. Tiene que ser hígado, esto que está aquí es vesícula biliar, eso que está ahí debe ser el ombligo. Aquí tengo el estómago, sí, ahí está vaso, páncreas ahí cortadito. Esto es el inicio del intestino delgado. Esto que está aquí va a ser duodeno, esto que sigue aquí va a ser yeyún, esto que sigue aquí va a ser ilion. El ilion desemboca, o terminando el intestino delgado, comienza el intestino grueso. La primera porción del intestino grueso se llama el ciego. Entonces la terminación del ilio en ciego se llama la región o la unión iliocecal. El inicio del intestino grueso comienza en ilion, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda, colon lumboiliaco, que tiene dos porciones, el colon descendente, el colon ilíaco, colon sigmoide, recto. Es su opinión del domingo, eso no es lo mismo en bachillerato, eso lo sabemos todos, yo no creo que no haya nadie que no sepa eso. ¿Qué estoy viendo aquí? Oiga, es que yo necesito algo. Yo sé que los fenómenos absortivos y de todo lo que yo consumo y todo el proceso metabólico y mi vía digestiva implica de que haya enzimas que actúen sobre el bolo alimenticio y extraigan los nutrientes. Y si yo estoy viendo esa relación o entiendo ese principio de absorción, hacia dónde o cómo hago si yo extraigo los nutrientes de mi vía digestiva, hacia dónde envío esos nutrientes.
Si yo como intestino hago la absorción de esos nutrientes de un proceso digestivo, ¿qué hago con ellos? Lo envío por la vía venosa. Y eso es lo que está aquí explicado. Voy a ubicar esta liguita que está aquí, que va a ser arteria mesentérica superior. Perdón, vena mesentérica superior. Y veo la relación que tiene con duodeno, con páncreas, con yeyuno, pero también con ilio, y también la relación que tiene con el ciego, el colon ascendente, flexura cólica derecha y la porción derecha del transverso. Y si sigo esta figurita, esto que viene aquí va a ser, si esta es mesentérica superior como vena, esta va a ser vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior se encarga de la porción izquierda del transverso, flexura cólica izquierda, colon lumboiliaco, sigmoide, recto. O sea que todo lo que se absorba, sí, en esta historia venosa, llámese vena mesentérica superior o inferior, además de sangre no oxigenada, además de sangre que va a llevar residuos y desechos, va algo más. Y algo más que va a ser todos los nutrientes que fueron absorbidos en mi vida intestinal. Y esos nutrientes necesitan ser procesados, porque necesito formar vitaminas. ¿Qué más? Ya vieron eso en bioquímica. La glucogenólisis, la gluconeogénesis, todos los procesos de producción de factores de la coagulación. El hígado es la fábrica fundamental que necesito para que todos esos nutrientes se traduzcan en elementos que necesito para el funcionamiento de mi cuerpo. Por eso todo lo que se absorba tiene que pasar a esa fábrica que debe producir todos esos elementos necesarios que se llama hígado. Por eso esa vía y esos nutrientes, sí, sangre no oxigenada con desecho, pero rica en nutrientes. Vamos cambiando el sentido de que la sangre venosa es solamente desecho. No. Por eso tiene que ir a porta y por eso tiene que ir a hígado. ¿Sí o no? Me voy haciendo entender. Sencillito, estamos en nivel 0.2. Esto es nivel 5, pero espere, ya vamos para allá, pero necesito eso todavía, muy suave, sencillo. Pero tengo un problema, oigan, es que necesito formar porta. ¿Cómo se forma la porta? Voy a leer lo que dice el diagrama, yo sé que lo revisaron, eso no tiene problema. Mesentérica superior, vena, y aquí tengo una historia que viene de la esplénica, ¿y esto qué es? Mesentérica inferior. Cuando la vena esplénica se une con la vena mesentérica inferior, me forma el tronco venoso espleno-mesaraico. El tronco venoso espleno-mesaraico se une con la vena mesentérica superior. Porta. Sencillo. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bueno, me devuelvo. Entonces, vuelvo al drenaje venoso del esófago abdominal. Porque esta historia que está aquí me cuenta lo siguiente. ¿Qué pasa si yo soy vena, cardioexófago, tuberositaria anterior? Si soy sistema venoso, porque no es una sola, cardioexófago, tuberositario anterior, donde dreno mi sangre no oxigenada. Y no solamente pienso en esófago, sino que también pienso en cardias. A ver, la figura. La mando hacia la izquierda y la mando hacia la derecha. Si la mando hacia la izquierda, esplénica, y eso me lleva a porta. Si la dreno hacia la derecha, círculo venoso de la curvatura menor del estómago, y eso me lleva a porta. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo soy círculo venoso, cardioexófago, tuberositario posterior? Estoy revisando no solamente el drenaje venoso de la tuberosidad del estómago, no, me estoy centrando en el exófago también. ¿Qué pasa si yo voy a ese círculo? También hago lo mismo. Voy a enviar una sangre que va por detrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si me voy hacia la izquierda, mi única opción va a ser esplénica. Y si voy hacia la derecha, mi opción va a ser círculo venoso de la curvatura menor del estómago. Esa historia es muy linda. Listo, chévere. ¿Qué pasa con el otro resto de la historia? Si tengo una contribución de irrigación por diafragmáticas inferiores y pienso en el subsecuente drenaje venoso, sí, yo sé que las diafragmáticas inferiores drenan en cava inferior, pero la diafragmática inferior se anastomosa con círculo venoso de la curvatura menor del estómago. Iniciamos hoy una historia que terminamos en recto y acabo de revisar y explicar
la primera anastomosis portocava del organismo. La primera anastomosis portocava se llama exofágicas. Y el puente que lo hace van a ser las venas diafragmáticas inferiores. Estoy viendo como hay una combinación de sangre venosa entre dos estructuras, llámese cava y porta, por diafragmáticas, y esa es la vía. Cualquier alteración hepática que sufra el paciente y que provoque una hipertensión, un aumento de la presión a nivel de la circulación venosa porta, va a traer que las venas exofágicas y cualquiera de las venas que vamos a revisar de aquí para adelante, que hagan protagonismo y anastomosis portocava, aumentan en cantidad de sangre, aumentan en presión, y la pared venosa no está diseñada para que haya presión. Entonces habrá una dilatación de la pared venosa, lo que trae como consecuencia varicosidades exofágicas. Entonces, vomita sangre. ¿Sí o no? ¿Estamos? Lo voy a decir al final. Al final hablamos algo. ¿Listo? ¿Me hago entender? Bueno, muy bien. ¿Listo? Está solucionado. ¿Inervación? Yo no tengo nada que contar la inervación. Esto es lo más complejo. A ver, una figurita de inervación de exófago. Eso es toda la irrigación con drenaje venoso. Esa es la parte compleja ahí del asunto. Linfáticos. ¿Qué tengo en mis linfáticos? Mis linfáticos van a tener dos historias. Una historia que será abdominal, una historia que será torácica. Algunos dicen infradiafragmática, supradiafragmática. Pero creo que la historia sigue siendo lo mismo. Voy pensando en esos ganglios que están ahí en la región de los pilares, en la región celíaco de Lusca. Entonces verá seguramente, la historia la puedo tomar desde abajo, porque viene subiendo. Pero bueno, acuérdense que si hablo de los dos colectores que tengo a nivel abdominal, uno será izquierdo y otro será derecho. Si es el izquierdo será el prelátero y el retroaórtico. Si es el derecho es prelátero o retrocaudal. Hacen estaciones, ¿y dónde? Ganglios mesentéricos inferiores, ganglios mesentéricos superiores, ganglios celíacos. Y cuando llego ahí, cisterna de Kilo, conducto torácico. ¿Listo? Y esa misma debe combinarse con la del tórax. Voy pensando en intercostales, voy pensando en preláteros retroexofágicos, intertraqueobronquiales, voy pensando en los preláteros y retrotraqueales, voy pensando también en los paravertebrales, voy pensando también en los paraesternales, en los que vamos a hablar pasado mañana, que van a ser dentro de los supradiafragmáticos los pericárdicos, que están ahí en la base del corazón. Esa es mi historia. ¿Sí o no? Sí. Inervación. Sin comentarios. Si le busco inervación al exófago, pero tengo que hacer el ejercicio. Sí, hay que hacerlo. Exófago cervical. Inervación. Claro. Laringio inferior o recurrente. Nervio. Sí, le faltó, ¿no? Le falta. Sí, le falta. Usted me escribe eso y yo le pongo, mire, así. Nervio laringio o recurrente. Tanto a la derecha como hacia la izquierda. Será responsable de esa irrigación de exófago cervical. Pero es que él entrega motor, entrega parasimpático. ¿Y el simpático? Por las paredes arteriales. Entonces tengo aquí un simpático cervical superior, medio inferior. Sí, esa historia la habíamos visto. ¿Qué pasa con el exófago torácico y con el exófago abdominal? La historia será simplemente lo que veo ahí, un plexo esofágico, como lo que ya sé que significa vago y plexo esofágico. No solamente los vagos, haciendo ese transcurrir, vago derecho, vago izquierdo anterior, vago derecho posterior, más todo el contingente simpático que nace de los ganglios simpáticos de la cadena simpática torácica a su paso y en su recorrido por el tórax. Ahí lo veo como van nutriendo y van formando esa historia de plexo esofágico. Y esa historia la acompaña hasta el abdomen. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. No hay problema. Listo.
Bueno, ya, solucionado. Vamos con un tema aburrido, se pueden dormir. Hoy se están portando más mal que nunca. Y estoy sintiendo mucha voz secundaria en mis oídos. Eso no me gusta. Ya lo he dicho como 5 veces. Bueno, ¿qué pasa con mis relaciones? Sí, no los voy a volver cirujanos, pero hay tumores y hay alteraciones y hay patologías que me van a decir que está comprometida la región supra, inter o infraácido aórtica. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? Necesito entender qué es eso. Listo. Ahora, por favor, actitud mental positiva. Quiero hacer esto muy ágil porque ya tienen madurez anatómica, sé que ya leyeron, entonces quiero simplemente solucionar algunas dudas. Voy pensando en 3 cosas. Hay una historia cervical que me daría pena hablarla, porque ya la tenemos clara, muy clara. Entonces, si yo tomo esófago cervical y llego hasta T4, sigo teniendo T4, me dice que es una porción supraácido aórtica. Supraácido aórtica, relaciones. Si voy desde T4 hasta la ampolla epifrénica que va haciendo T8, tengo una porción que va a ser interácido aórtica. Y si voy desde T8 hasta T12, que va siendo el momento en que la aorta pasa a través del diafragma, tendré una porción infraácido aórtica. Son mis 3 porciones de mediastino posterior que están relacionadas con esófago y con lo que es laterovertebral, que es asicus. ¿Cierto? Y con aorta, obviamente. Es esas relaciones que veo ahí. Supra, inter e infra. ¿Qué estructuras siempre me van a acompañar en esta historia? Si estoy a nivel torácico, sobre todo en el segmento supra, es el que trae más problemas. Porque es que el segmento supra no es solamente torácico, sino que también tiene cervical. Lo cervical es un ejercicio que hicieron con la lectura de Gaussian. Quiero concentrarme desde el OTS hasta T4. Ahora, si busco estructuras que a la derecha o hacia la izquierda me van a acompañar en la historia torácica, supra, inter e infra, ¿quién es? Voy pensando atrás. No, porque es que la aorta es izquierda, o sea que no me acompaña en toda la historia. Estoy pensando en cosas similares a la derecha o hacia la izquierda, que tengan como el mismo nombre. Bueno, uno hacia atrás serían los cuerpos vertebrales, pero bueno, ya los tomé como referencia para hacer las delimitaciones. Intercostales posteriores. Intercostales posteriores. Arterias intercostales posteriores. Todas las arterias intercostales posteriores, sean derecha o sea izquierda, es una historia que voy a decir ahorita, pero que no la voy a seguir diciendo en el resto de mi historia, porque siempre será un contenido y ustedes por favor me la colocan. ¿Listo? 1. Segundo, el paquete vasculonervioso, vena, arteria y nervios intercostales. Serán siempre una compañía, derecha o izquierda, en cualquier sector donde yo esté, torácico, posterior, sea supra, inter o inter. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otra cosa siempre va a estar? ¿Y qué es laterovertebral y qué es hacia posterior? Cadena simpática. Porque es que ácido es T4 para abajo, a nivel de T4. Aquí son las inter. ¿Qué diferencia habría? De arriba, en los colectores. Pero eso lo hablamos ahorita, las diferencias, buscando las similitudes. ¿Qué más tengo aquí de cosas parecidas que siempre van a estar? Cadena simpática torácica. Siempre me va a acompañar en esa historia. A la derecha o hacia la izquierda. Solamente le voy a poner derecho o izquierda. ¿Sí o no? ¿Qué otra cosa me acompaña? Ganglios linfáticos. Los linfáticos paravertebrales. Los linfáticos que van a ser intercostales. Siempre van a estar en esa compañía y en esa relación, en toda esa distancia que vamos a recorrer ahorita. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Ay, tienen una cara de terror única. ¿Estamos? ¿Qué otra compañía siempre va a estar? Que nunca me abandona, que nunca debería abandonarme, pero a veces me abandona, o tiene una doble participación. Empezamos ya con las cosas que no son tan similares. Aquí tengo un problema cuando estoy a nivel de T5, T6, quinto espacio intercostal. ¿Cuál es mi problema? Perdón, entre las vértebras.
Hay alguien que comienza acompañándome que es derecho y después sube y creo que me va a acompañar siempre, pero decide cambiar de posición y ahora me acompaña hacia la izquierda. Tengo hacia la derecha entonces el inicio del conducto torácico, que lo referencio en el espacio infraácido aórtico, y cuando llega a nivel me acompaña en el espacio inter y después decide dar la vuelta no, atravesar línea media, volverse izquierdo y me acompaña en el inter y en el supra, pero en el lado izquierdo. Esa es una historia. Vamos a empezar a ver las diferencias. Empiezo. Bueno, listo. Región supraácido aórtico, no cervical, pero me toca hablar de cervical, porque me toca OTS, pero solamente lo voy a llevar hasta T4, pero esa historia viene supraácido aórtico, músculo longus colli, el longus colli, ¿cierto? Longus colli sería una participación que tengo ahí. Otra estructura que me acompaña en esa historia, que es cervical, que es torácica, pero que me toca referenciarla, pero más pensando en tórax, ligamento longitudinal anterior de la columna vertebral, ¿cierto? Listo. Miremos a ver las diferencias. Para mí, vuelvo con los trabalenguas, el piso del espacio supraácido aórtico es el techo del espacio interácido aórtico. Para mí, el piso del triángulo supraácido aórtico es el techo del infraácido aórtico y está referenciado por T4. Problemas, estructuras que referencien en el supra también tendrán alguna revisión necesaria anatómica en el interior, porque se combina con lo que comparto pared. Espacio supraácido aórtico derecho, ¿qué encuentro? Debo revisar intercostal suprema, como vena. La intercostal suprema, como obvias razones, desembocando en ácidos. Pero también en T4 debo referenciar en el supraácido aórtico esa llegada, esa desembocadura, esa formación de ácidos y sus ganas, su desembocadura, su necesaria proyección para desembocar en vena cava superior. ¿Quién me acompaña en esa historia? Pleura parietal derecha. Pleura parietal mediastínica en el lado derecho. Veo que está tapizando a ácidos y tapiza la cara lateral de la tráquea. Pero, si yo separo esta pleura, también tendría que, por obvias razones, en el espacio supraácido aórtico, habría que hablar de este eje arterial. Un eje arterial que, habíamos dicho, comienza anterior, que se vuelve lateral, pero es anterior. Pero sí tengo a alguien que es posterior y que necesita ese eje arterial para nacer. Entonces voy pensando en vago y voy pensando en lo que nace, que sí es referencia en el espacio posterior supraácido aórtico. Laringio inferior o recurrente. Pero hago mi historia desde el vago, utilizando a subclavia y naciendo el nervio laringio inferior o recurrente derecho. ¿Sí o no? Sí, no hay problema. Lado izquierdo. Vuelvo con lo mismo. Intercostal suprema, como venas, buscando una desembocadura en vena brachiocefálica a nivel izquierdo. Pero aparece otra historia. Alguien que es anterior, que se está no solamente volviendo anterior, sino que se va hacia la izquierda y que se está yendo hacia atrás. Entonces tengo que referenciar aorta ascendente, callado de la aorta y aorta descendente, el inicio de la aorta descendente. Y cuando pienso en esa aorta descendente, también voy pensando entonces, para el espacio, el límite del espacio supra y el inicio del interácido aórtico implica borde inferior del callado de la aorta. Si pienso en el borde inferior del callado de la aorta, voy pensando en el vago, en su transitar que llevo, pero también en el inicio, en el nacimiento del nervio laringio inferior o recurrente izquierdo. ¿Qué pasa con la pleura? Está alejada, no me la ponen. ¿Por qué no me la ponen? Porque la presencia de la aorta aleja la pleura. El verdadero protagonista va a ser aorta. Si pienso en el espacio supraácido aórtico, tengo que pensar ya no en la concavidad del callado de la aorta, sino en la convexidad del callado de la aorta. Habrá que hablar seguramente, por obvias razones, de esas dos jovencitas. El nacimiento de subclavia y el nacimiento de carótida primitiva. ¿Sí o no?
¿Listo? Ah, pero le pongo todo lo demás que me gusta. Inicial, las cosas que son comunes. Por eso las dije al principio, porque si no, no termino hoy. Y la idea es simplemente facilitar lo que leyeron, lo más complejo. ¿Listo? Espacio interácido aórtico. ¿Qué comparto? En el espacio interácido aórtico voy a compartir, en el lado derecho, comparto ácidos y comparto pleura mediastínica derecha. Espacio interácido aórtico izquierdo, ¿qué comparto? Callado de la aorta, pero borde inferior. Comparto pago, comparto laringe recurrente, más todo lo que habíamos dicho, la vía en común. Pero hay otra cosa más que aparece en el espacio interácido aórtico. No solamente voy a referenciar carina, no solamente bronquios principales derechos e izquierdos. Para acortar la historia, lo que les conté al inicio, pedículo pulmonar, lo que ya sé que significa para mí, ligamento triangular o ligamento pulmonar. Todo eso se lo coloco, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Pedículo pulmonar, haciendo esa historia. Sin embargo, si estoy aquí, que es lo que no tiene la figura, ¿se acuerdan que aquí se está formando un plexo pulmonar? Las fibras de plexo pulmonar que se originan en la división traqueal y que van conectando a pulmones. La vemos la otra semana, pero lo voy a referenciar como plexo pulmonar. ¿Qué más tengo en el espacio inter? Hagamos un corte. Este sí tuvo que haberlo trasnochado anoche. Yo sé que de pronto no los dejó dormir esa historia. Vamos a mirarla. Miren esto. Cuando estoy en el espacio interácido aórtico, pero también en el espacio supra, debo revisar una transición que tiene el exófago. Vuelvo a recordar los medios de fijación. Y sería también músculo tráqueo-esofágico. Pero también recuerdo esto. Del lado izquierdo, broncoesofágico y pleuroesofágico como medios de fijación del exófago. Se encuentra en el espacio interácido aórtico izquierdo. Si hago este corte, empieza a aparecer ahí en esta historia del espacio interácido aórtico. Miremos esa historia. Porque aquí tengo pedículo pulmonar, mi espacio interácido aórtico me dice que va desde T4 hasta T8. Y se acuerdan, yo les había contado, T4, T8 se llaman vértebras cardíacas. O sea que en el espacio interácido aórtico también comienzo a colocar la cara posterior del corazón. Y cuando yo quiero, me dice, o me imagino, porque no lo hemos visto, pero vamos a ver el viernes, y quiero ver qué de mí como corazón es cara posterior y se relaciona con esto que es el esófago, voy pensando en algo. Aurícula izquierda del corazón. La aurícula izquierda es la estructura más posterior del corazón, es la estructura que besa y se encuentra ahí, relacionada con el esófago. Y si hago este corte, voy entendiendo algo. Aurícula izquierda, aquí está el esófago, y me muestran este espaciecito que no me lo van a entender hoy porque lo voy a explicar el viernes, que se llama fondo de saco de Haller. Fondo de saco de Haller. Espacio interácido aórtico implica una relación entre esófago, aurícula izquierda y una envoltura que tiene el pericardio, una envoltura que tiene el corazón, que es el pericardio, creando algo que se llama fondo de saco de Haller. El viernes me hago entender. ¿Qué tiene de importancia eso? Porque lo veo ahí como que, ¿eso para qué me sirve? Oiga, muchos pacientes que llegan infartados, que uno espera el dolor en el pecho y que se irradia hacia el brazo izquierdo o hacia el cuello, un primer síntoma puede ser dificultad deglutoria. Y se me olvida la clase de un 29-30 de marzo, que me explicaron que un corazón infartado y una afectación en el corazón y en una aurícula puede provocar, por esas relaciones del espacio interácido aórtico, compresiones esofágicas. Y uno lo deja allá acostado en la camilla. Ese que sabe qué será, déjelo ahí. Dice que no puede, pero tiene como un malestar en el pecho, tiene la presión elevada y dice que tiene dificultad. Eso déjelo, es que está molestando. No, se le está infartando. No se les olvide esas relaciones. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Listo. Bajando. Infra. Este es más bonito. Mire cómo se va a complicar. Es más complejo, lo voy buscando muy sencillo, pero tiene una complejidad. Pero tampoco llevarlos
a todo el entendimiento, pero sí que no se me olviden las relaciones. Miren, voy poniendo más estructuras anatómicas. Supraácido aórtico, interácido aórtico. ¿Sí o no? Voy bajando. Espacio infraácido aórtico. Hay una relación muy chévere ahí. ¿Qué sucede en el espacio infraácido aórtico con las estructuras que fueron siempre compañías en el lado izquierdo? Porque es que en el supra y en el inter se mantenía como una relación. Yo, exófago, soy medio, soy prevertebral y tú, aorta, te vas a la izquierda. Y eso se mantiene en el supra y en el inter. Pero en el infra, la aorta dice, no, yo me cansé de estar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué veo? Estoy viendo es que un desplazamiento del esófago por la aorta en el espacio infraácido aórtico. Cuando la aorta se cansó de ser izquierda y ahora quiere ser posterior prevertebral. Ese cambio de transición y ese cambio de direccionalidad lo reviso en el infraácido aórtico. Eso hace que en el espacio infraácido aórtico una estructura que no la relacioné en el supra ni en el inter comienza a aparecer en el infra. ¿Qué es? Pleura mediastínica izquierda. Al meterse la aorta, la pleura ya comienza a ser un proceso. Es que tienen pleuritis, por eso. La pleura, que en un principio fue alejada de la historia de relaciones, tanto en supra como en inter, ahora en el infra comienza a acercarse a línea media y comienza a ser una relación que debo tener en cuenta en el espacio infraácido. ¿Vamos o no estamos? ¿Listo? Lo demás, todo se mantiene. Tengo un problema. Lo que para mí fue un inicio de relaciones en el interácido aórtico, como ese punto, digamos, intermedio de los pedículos, ahora también comienza a tener un protagonismo en el espacio infraácido aórtico. Voy pensando en lo que fue piso del uno y lo que comienza a ser techo del otro, pedículos pulmonares y ligamento triangular. También comienza en esa historia. Aunque son muy alejadas, hay alguien que sí es un verdadero protagonista que acompaña esta historia inter e infra. ¿Quién es? Aurícula izquierda del corazón, saco de Haller. Corazón. Ya huele a corazón. ¿Sí o no? Está hecho el ejercicio. Por favor, no se les olvide colocar con lo que inicié. Esta historia es más larga, pero la simplifiqué buscando las cosas comunes. Eso es la historia de los espacios. Cuando le tengo un tumor en espacio inter, una lesión en el espacio infra o una afectación en supra, ya saben quién se está afectando y qué esperan encontrar en el examen y qué compresiones va y qué sintomatología esperan por esas relaciones de órganos vecinos. ¿Fui lo suficientemente explícito? Otra vista. Ya huele al corazón, ¿cierto? Espero que les fascine el corazón y que no se duerman el corazón. Espectacular. Listo. Me quedaría a revisar ramas de la aorta, pero ya las dije todas. Recordémoslas. Oiga, si yo soy aorta torácica, aorta descendente, mire lo que me dice Feneis. Ramos bronquiales. ¿Para quién? Bronquios principales derechos e izquierdos. Sigo bajando. Saquemos a la aorta. Sigo bajando. Ramos exofágicos. Y del tercer espacio intercostal para abajo sé que nacen intercostales posteriores. Entonces encuentro arterias intercostales posteriores como rama de la aorta. Pero se me ocurre algo, una cosa que ya sabemos y una que no sabemos. Habíamos dicho, si la aorta tiene un hueco que le provee el diafragma, hombre, al menos que pague algo por eso. Entonces cuando ella está pasando por la cara superior del diafragma, decíamos que daban ramas que eran diafragmáticas proximales, que iban con destino a la cara superior del diafragma. Y las otras, que no están ahí tan referenciadas, pero que tienen una lógica. Busquemos la lógica. Tengo una aorta y aquí hay alguien que se encuentra por delante, besando al esófago, pero muy cerca de la aorta. Si yo quiero buscarle irrigaciones a pericardio, no es la única, vamos a verlo después, pero se me ocurre algo.
de la cara anterior de la aorta tienen que nacer ramas que vayan con destino al pericardio fibroso. Entonces serán ramas pericárdicas. Y si sigo con esa lógica, se me ocurre algo. Seguramente de este lado van a nacer unas arterias que no van a nacer de este, porque está lejos. Pero ¿quién está cerca de la aorta en el lado izquierdo que le puede proveer ramas para su irrigación? Pleura mediastínica. La pleura mediastínica del pulmón izquierdo, por su cercanía, tendrán grandes probabilidades de que haya ramas aórticas que la nutran. ¿Qué pasará en el lado derecho? Siendo la aorta izquierda, las arterias que nazcan, que puedan proveer la irrigación a la pleura, deberán nacer de dónde? De la aorta no creo. Como es tan floja, decir, no, yo soy izquierdo, tener que irme hacia la izquierda o hacia la derecha, tener que pasar por línea media y llegar hacia la derecha, vaya hasta la pleura, qué pereza. ¿Que lo haga quién? Intercostales posteriores. Listo, está hecha la historia. ¿Qué pasa con ese drenaje venoso que nace de ahí? Si le puse arterias a cada uno de esos órganos y quiero hacer un drenaje venoso, mi opción. Sigo soñando. ¿Listo? Mañana hablamos de tiempo y salimos de tora y mañana empezamos con corazón. ¿Listo? Muy bien.